Montado en burro viejo, vestido con ropa gastada, el anciano entró a Vila donde nadie lo conocía. Se rieron, lo insultaron, lo echaron de todas partes. No sabían que era uno de los hombres más ricos de región. Y lo que hizo cuando reveló su verdad, cambió todo para siempre. En el año 1895, en tierras fértiles del Valle Central, donde haciendas prósperas se extendían hasta donde alcanzaba vista, vivía un hombre llamado Don Gonzalo Ibarra. Tenía 65 años, cuerpo aún fuerte a pesar de edad, rostro marcado por décadas de sol y trabajo, y ojos que guardaban sabiduría ganada no solo en negocios, sino en vida. Don Gonzalo era, sin exageración, uno de los hombres más ricos de toda región. Poseía 3 haciendas grandes, más de 2000 hectáreas en total. Tenía ganado, cultivos, operaciones comerciales en 3 ciudades. Su nombre era sinónimo de éxito, poder, influencia. Cuando don Gonzalo caminaba por calles de su ciudad, San Rafael, todos se inclinaban con respeto. «Buenos días, don Gonzalo». «A sus órdenes, don Gonzalo». «Es honor verlo, don Gonzalo». Comerciantes le ofrecían mejores precios. Autoridades buscaban su consejo. Iglesia lo sentaba en primera fila. Familias soñaban que sus hijas se casaran con sus hijos o nietos. Era respetado, admirado, temido incluso. Pero don Gonzalo había comenzado a notar algo que lo inquietaba profundamente. No sabía si respeto que recibía era genuino o simplemente reflejo de su riqueza. ¿Lo respetaban por quién era? ¿O por lo que tenía? ¿Qué pasaría si perdiera todo mañana? ¿Seguirían siendo amables? ¿Seguirían inclinándose? Había visto suficiente en sus 65 años para sospechar respuesta. Y sospecha lo perturbaba. Su esposa, Magdalena, había muerto 5 años atrás. Sus 3 hijos eran adultos con familias propias, administrando partes de negocios familiares. Su vida estaba asegurada, cómoda, pero también estaba vacía de algo fundamental, certeza sobre naturaleza humana. Una noche, sentado en biblioteca de su casa grande, don Gonzalo tomó decisión que cambiaría no solo su vida, sino vidas de docenas de personas que nunca había conocido. Llamó a su amigo más antiguo y confiable, don Felipe, abogado de 70 años que había manejado asuntos legales de familia Ibarra durante 40 años. «Felipe, necesito que hagas algo por mí, algo que parecerá extraño». «Dime». «Voy a desaparecer durante 2 semanas. Nadie debe saber dónde estoy, ni mis hijos, nadie». Don Felipe frunció ceño. «¿Estás bien? ¿Estás enfermo?» «Estoy perfectamente bien, pero necesito hacer experimento». «¿Qué clase de experimento?» Don Gonzalo se inclinó hacia adelante. «Necesito saber si bondad genuina aún existe en mundo. Necesito saber cómo tratan las personas a aquellos que no tienen nada. Y única forma de descubrirlo es convertirme en uno de ellos». Don Felipe lo miró con preocupación creciente. «¿Qué planeas hacer exactamente?» «Voy a disfrazarme de pobre. Voy a ir a Vila donde nadie me conoce. Y voy a ver cómo me tratan cuando no soy don Gonzalo Ibarra, hombre rico. Sino simplemente Gonzalo, viajero sin recursos. Esto es poco ortodoxo, lo sé, pero necesito hacerlo. He vivido 65 años rodeado de respeto que podría ser falso. Necesito saber verdad». Don Felipe consideró cuidadosamente antes de hablar. «Si realmente vas a hacer esto, al menos déjame ayudarte. ¿A qué vila irás?» «San Jerónimo. Está a 3 días de viaje. Es lo suficientemente pequeña para ser manejable, pero lo suficientemente grande para tener variedad de personas. Y lo más importante, nadie allí me conoce». «¿Cuánto tiempo estarás?» «1 semana, tal vez 10 días, suficiente para entender cómo funciona Vila, cómo tratan a pobres, y si hay bondad genuina en algún lugar».
¿Y si te reconocen? No lo harán. He preparado disfraz cuidadosamente, ropa vieja, burro viejo en lugar de caballo, nada que sugiera riqueza. Don Felipe suspiró. Eres hombre más terco que he conocido, pero también más sabio. Si crees que necesitas hacer esto, te apoyaré. ¿Qué necesitas de mí? Solo que guardes secreto y que si no regreso en 2 semanas, sepas dónde buscarme. Hecho. 3 días después, don Gonzalo partió de su hacienda en madrugada, antes que cualquiera despertara. No llevaba caballo fino que normalmente montaba. Llevaba burro viejo llamado Pancho, que había rescatado años atrás de maltrato. Burro era manso, leal, pero definitivamente no impresionante. No llevaba traje bien cortado que normalmente vestía. Llevaba ropa de trabajador común. Pantalones gastados, camisa remendada, sombrero viejo con agujeros. No llevaba dinero en bolsillo visible. Llevaba solo algunas monedas. Suficiente para no morir de hambre, pero no suficiente para comprar respeto. Y llevaba algo más, determinación de descubrir verdad sobre naturaleza humana. Mientras cabalgaba, o más bien mientras Pancho trotaba lentamente hacia San Jerónimo, don Gonzalo reflexionaba sobre lo que esperaba encontrar. ¿Encontraría bondad, compasión genuina, o encontraría solo crueldad, desprecio, indiferencia hacia aquellos sin recursos? No sabía respuesta. Pero en 3 días, cuando llegara a San Jerónimo, comenzaría a descubrirlo. Y lo que descubriría cambiaría no solo su perspectiva sobre humanidad, cambiaría vidas enteras. Si crees que el respeto debe darse por carácter y no por dinero, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos las historias que nos hacen reflexionar. Don Gonzalo llegó a San Jerónimo al mediodía del 3er día. Era vila típica de región, tal vez 400 habitantes, plaza central con iglesia, pocas calles principales, casas de adobe, vida que giraba alrededor de ritmo lento de agricultura y comercio local. Entró montado en Pancho, burro avanzando con paso tranquilo que contrastaba dramáticamente con caballos finos que normalmente habría montado. Primeras miradas que recibió fueron de curiosidad, luego vinieron murmullos, finalmente risas. Niños comenzaron a seguirlo gritando: «¡Miren al viejo en burro! ¡Qué burro más feo! Parece que no ha comido en semanas». Adultos no eran mucho más amables. Miraban con mezcla de diversión y desprecio. Don Gonzalo mantuvo expresión neutral. Esto era exactamente lo que había venido a experimentar. Desmontó en Plaza Central. Pancho, sediento después de viaje largo, se acercó a fuente pública para beber. Hombre de mediana edad, más tarde descubriría que era Eugenio, comerciante local, lo detuvo bruscamente. Viejo! Esa agua es para personas, no para burros. Señor, respondió don Gonzalo con voz humilde que había practicado, mi burro ha viajado 3 días, solo necesita beber. No me importa si viajó 3 años, lleva tu animal a otro lado. Mujer apareció. Doña Inés, dueña de pensión local. Tenía 50 años, rostro duro, ojos que evaluaban valor de persona en segundos. ¿Busca alojamiento?, preguntó con tono que sugería esperaba respuesta negativa. Sí, señora, solo por unos días. ¿Puede pagar? Tengo algunas monedas. Ella lo evaluó. Ropa gastada, burro viejo, postura de quien ha trabajado duro toda vida. Pensión cuesta 10 pesos por noche, con comida. Era precio absurdamente alto. Don Gonzalo sabía eso. En ciudad normal, pensión modesta costaría 3 pesos. Es mucho. Entonces duerme en calle. Se dio vuelta para irse. Espere, pagaré. Ella extendió mano. Don Gonzalo le dio monedas, casi todo lo que llevaba.
Habitación está atrás, la peor, y mantén tu burro lejos de entrada. Espanta clientes. Sí, señora. Mientras ataba a Pancho cerca de pensión, más personas se acercaron. Hombre elegante de 42 años, vestido mejor que otros, con aire de autoridad, se aproximó. Era don Marcos Villanueva, alcalde de San Jerónimo. ¿Quién eres tú?, demandó sin saludar primero. Gonzalo, señor, solo viajero. ¿Qué haces aquí? Pasando, tal vez buscando trabajo temporal. Don Marcos lo miró de arriba abajo con disgusto apenas oculto. ¿Trabajo? ¿Montado en ese animal? ¿Vestido así? No pareces capaz de trabajo real. He trabajado toda mi vida, señor. ¿Haciendo qué? ¿Pidiendo limosna? Risas de pequeña multitud que se había formado. No, señor. En campos, en construcción. Lo que se necesite. Don Marcos cruzó brazos. San Jerónimo no necesita vagabundos. Tenemos nuestros propios trabajadores. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? Pocos días. Que sean muy pocos. Y mantente fuera de problemas. Si escucho que causas molestias, te echo personalmente. Sí, señor. Don Marcos se fue, seguido por varios hombres que claramente admiraban su autoridad. Don Gonzalo sintió humillación caliente en cuello. No había hecho nada malo, solo había llegado, y ya era tratado como criminal. Pero esto era precisamente lo que había venido a experimentar. Esa tarde intentó comprar comida en tienda de Eugenio. ¿Qué quieres?, preguntó comerciante sin mirar. Pan y tal vez algo de queso. ¿Tienes dinero? Un poco. Eugenio finalmente lo miró. Pan cuesta 3 pesos, queso 5. Otra vez, precios absurdamente inflados. Es caro. Entonces ve a otro lado. Sonrió con malicia. Oh, espera. Esta es única tienda en Vila. Don Gonzalo pagó por pan, dejándolo casi sin dinero. Mientras salía, escuchó a Eugenio comentar con otro cliente. Estos vagabundos vienen pensando que pueden aprovecharse. Les cobramos extra. Es impuesto por ser molestia. Risa siguió. Esa noche, en habitación pequeña y maloliente que doña Inés le había asignado, más parecida a closet que a cuarto, don Gonzalo reflexionó sobre primer día. No había encontrado bondad, solo crueldad casual, desprecio automático, asunción de que porque parecía pobre, merecía ser tratado pobremente. ¿Es así como viven pobres siempre?, se preguntó. ¿Constantemente humillados? ¿Explotados? Era revelación dolorosa, porque en su vida normal, rodeado de respeto y deferencia, nunca había experimentado esto directamente. Segundo día fue similar. Intentó hablar con personas, mayoría lo ignoraba. Algunos eran abiertamente hostiles. Fue a iglesia, esperando encontrar compasión al menos allí. Padre Anselmo estaba organizando decoraciones para misa del domingo. «Padre, ¿puedo hablar con usted?» Padre lo miró brevemente. «Estoy ocupado. Solo un momento. Busco consejo espiritual. Ven a misa el domingo como todos los demás». Su tono era impaciente. «Padre, he viajado lejos. Solo necesito...» «He dicho que estoy ocupado. Si necesitas caridad, hay canasta en entrada. Toma pan si tienes hambre». No había amabilidad en voz. No había interés genuino. Don Gonzalo se fue silenciosamente. Incluso en casa de Dios era desechable. Tercer día, decidió ir a plaza temprano en mañana cuando Vila despertaba. Se sentó en banco, observando vida comenzar. Mujeres iban a fuente por agua, hombres abrían tiendas, niños corrían antes de escuela. Nadie lo saludó, nadie le sonrió. Era invisible, o peor, era visible pero considerado sin valor. Entonces vio algo. Mujer de aproximadamente 34 años, caminaba hacia fuente. Llevaba ropa simple pero limpia. 3 niños la seguían, 2 niños y niña. Lo que notó no fue ropa o niños, fue su rostro. Había gentileza allí,
Cansancio también, cansancio de quien trabaja demasiado por muy poco. Pero había algo más, dignidad. Ella llenó cántaro con agua. Niños esperaban pacientemente. Entonces niño más pequeño, tal vez 6 años, la tiró del vestido, señalando hacia don Gonzalo. «Mamá, ese señor parece cansado». Mujer miró hacia donde niño señalaba. Sus ojos encontraron los de don Gonzalo, y algo extraordinario sucedió. Ella sonrió. No sonrisa condescendiente, no sonrisa burlona, sonrisa genuina de reconocimiento humano. Caminó hacia él, seguida por sus 3 niños. «Buenos días, señor». Don Gonzalo, sorprendido por simple cortesía, respondió. «Buenos días, señora». «¿Ha desayunado?» «Yo, no, señora». «¿Tiene hambre?» «Un poco». Ella miró a sus niños, luego de vuelta a él. «Vivimos cerca. No es mucho lo que tenemos, pero si gusta, puede venir a desayunar con nosotros». Don Gonzalo sintió emoción inesperada en garganta. «No quiero ser molestia. No es molestia, es simplemente lo correcto». Y así, por primera vez en 3 días en San Jerónimo, don Gonzalo experimentó bondad. Bondad genuina, sin expectativa, sin juicio, sin agenda, solo humanidad. Su nombre era Clara Mendoza, y sin saberlo, había pasado prueba que 99% de Vila había fallado. Si esta historia ya te tocó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar más personas que también necesitan escuchar esto. Casa de Clara era pequeña, 2 habitaciones, techo que necesitaba reparación, pero estaba limpia, ordenada, llena de amor que solo hogar verdadero tiene. Sus 3 hijos se presentaron tímidamente. «Este es Andrés», dijo Clara, señalando niño de 12 años con ojos serios. Lucía, niña de 9 con sonrisa dulce. Y Tomás, el pequeño de 6 que lo había notado primero. «Encantado de conocerlos», dijo don Gonzalo, sintiendo peso de engaño. Estos niños le ofrecían hospitalidad genuina, mientras él mentía sobre quién era. Desayuno fue simple, pan con aceite, café aguado, frutas que Clara había recogido, pero fue servido con dignidad que muchas cenas elaboradas en su casa grande carecían. «¿De dónde viene, señor Gonzalo?», preguntó Andrés con curiosidad de niño inteligente. «De lejos. He viajado mucho». «¿Por qué viaja?», preguntó Lucía. «Busco entender cosas, conocer personas, ver cómo vive gente diferente». Clara, intuyendo que historia era más complicada, no presionó. Simplemente sirvió más café. «¿Y usted, señora Clara? ¿Su esposo?» Sombra cruzó rostro de ella. «Mi esposo, Mateo, murió hace 3 años, accidente en campo. Trabajaba para don Arturo en hacienda cercana. Caballo lo arrojó. Golpe en cabeza». «Lo siento mucho. Gracias. Fue difícil. Aún es difícil, pero tengo a mis hijos y tenemos uno al otro». «¿Cómo sobreviven?» «Trabajo donde puedo. Lavo ropa. Cocino para familias más prósperas cuando necesitan ayuda extra. Mis hijos ayudan. Andrés trabaja con carpintero a veces. Lucía cuida niños pequeños de vecinas. Tomás es aún pequeño pero ayuda aquí en casa». Era vida de lucha constante. Don Gonzalo lo sabía. Y sin embargo, no había amargura en voz de Clara, no había autocompasión. Vila los ayuda. ¿Autoridades? Clara rió suavemente. Risa sin humor. Don Marcos nos tolera. Dice que no quiere vagabundos en su vila, pero somos nacidos aquí. Esta es nuestra tierra, así que nos tolera. ¿Pero ayudar? No. ¿Iglesia? Padre Anselmo es ocupado. Tiene familias importantes que atender. Viudas pobres con niños no son prioridad. ¿Y vecinos? Algunos son amables, otros no. Mayoría solo quiere que no seamos problema. Don Gonzalo sintió indignación creciendo. Clara trabajaba hasta agotamiento. Criaba 3 niños sola.
y era tratada como inconveniencia. «Usted me trató con amabilidad cuando nadie más lo hizo», dijo. «¿Por qué?» Clara lo miró con ojos que habían visto sufrimiento pero no perdido compasión. «Porque todos merecemos dignidad, señor Gonzalo, rico o pobre, poderoso o débil. Todos somos personas, y todos necesitamos amabilidad a veces. No todos piensan así, no, pero yo aprendí algo cuando Mateo murió. Aprendí que vida puede cambiar en instante, que puedes tener todo y perderlo, o tener poco y perderlo también. Y cuando estás abajo, cuando no tienes nada, lo único que realmente importa es si alguien te ve como humano». Alguien la vio como humana cuando su esposo murió. Lágrimas brillaron en ojos de Clara. Pocas personas, muy pocas, y nunca olvido quiénes fueron. Doña Mercedes me dio trabajo lavando ropa. Don Isidro el carpintero comenzó a enseñar a Andrés oficio sin cobrar. Vecina Juana nos trajo comida durante 2 meses. ¿Y otros? Otros desaparecieron. Amigos que pensé que teníamos. Dejaron de visitarnos, como si pobreza fuera enfermedad contagiosa. Don Gonzalo conocía esto, lo había visto en su propia vida. Personas que eran amigos solo mientras eras útil. Pasó 3 días más en casa de Clara. Ella insistió en que se quedara. Doña Inés le cobra demasiado y trata mal a huéspedes que no tienen dinero. Quédese aquí, tenemos poco, pero compartimos con gusto. Don Gonzalo intentó rechazar, pero Clara no aceptaba negativas. «Señor Gonzalo, déjeme hacer esto, por favor. Me hace sentir útil poder ayudar a alguien». Entonces se quedó, ayudó donde pudo, arregló techo con materiales que encontró. En realidad pagó a comerciante discretamente. Cortó leña, jugó con niños, observó cómo vivía Clara, con dignidad imposible, con trabajo que nunca terminaba, con amor que nunca flaqueaba, y observó cómo Vila la trataba. Doña Inés pasó un día, vio a don Gonzalo saliendo de casa de Clara. «Veo que encontraste alojamiento más barato», dijo con desprecio. «Clara siempre recoge vagabundos. Es tan tonta como era su esposo». Don Marcos apareció otro día, inspeccionando Vila como hacía frecuentemente. «Clara», dijo con tono de quien habla con niña tonta, «no deberías albergar extraños. Podría ser peligroso». «Es hombre bueno, don Marcos». «Eso dices, pero si causa problemas será tu responsabilidad». «No causará problemas. Más te vale que no». Eugenio el comerciante comentó en plaza, lo suficientemente alto para que don Gonzalo escuchara. «Clara siempre ha sido así, demasiado suave. Su esposo era igual. Por eso murieron pobres». Padre Anselmo pasó sin saludar cuando los vio caminando juntos. Vila entera parecía, había decidido que Clara era tonta por ayudar, y don Gonzalo era aprovechador por aceptar ayuda. Pero había algo más que don Gonzalo notó. Había bondad oculta. Doña Mercedes, mujer mayor que había ayudado a Clara antes, discretamente dejaba tortillas extra en puerta. Don Isidro el carpintero olvidaba herramientas que Andrés pudiera usar para practicar. Juana la vecina traía leche en exceso que su vaca había producido. Bondad existía, pero era silenciosa, escondida, como si tuviera vergüenza de sí misma. Sexto día, don Gonzalo decidió que había visto suficiente. Había venido a San Jerónimo buscando respuesta a pregunta: ¿existe bondad genuina en mundo? Respuesta era: sí, pero es rara y frecuentemente castigada. Clara era perla en campo de piedras, y él iba a asegurarse que su bondad fuera recompensada. Pero primero, necesitaba hacer algo más, necesitaba revelar verdad, y necesitaba enseñar lección a Vila entera. ¿Alguna vez alguien te juzgó por tu apariencia sin conocerte? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Lo que viene ahora va a sorprenderte.
Séptima noche, don Gonzalo le dijo a Clara que necesitaba ir a pueblo vecino por un día. «Tengo asuntos que atender, pero volveré». «Por supuesto, señor Gonzalo, cuídese en camino». Lo que no le dijo era que iba a enviar mensaje a don Felipe. En pueblo vecino, 2 horas de viaje en Pancho, encontró oficina de telégrafos. Escribió mensaje cifrado que solo don Felipe entendería. Experimento completo. Prepara revelación. Llega San Jerónimo en 3 días con documentos. Trae carruaje apropiado. Hora de enseñar lección. Mientras esperaba en pequeña posada de pueblo vecino, preparó lo que diría. ¿Cómo revelaría verdad? ¿Qué haría después? Pero Destino tenía planes propios. Esa misma tarde, en San Jerónimo, mensajero llegó buscando a don Marcos. Era empleado de oficina gubernamental en Ciudad Principal. «Don Marcos, tengo información urgente para usted». «¿Qué clase de información?». Mensajero miró alrededor, asegurándose que nadie escuchaba. «Sobre anciano que ha estado en vila, el que anda en burro». «¿Gonzalo? ¿Qué hay con él?». «Su nombre no es solo Gonzalo, es don Gonzalo Ibarra». Don Marcos sintió sangre helándose. «¿El don Gonzalo Ibarra? ¿El dueño de Hacienda San Rafael?». «Él mismo. Aparentemente está haciendo algún tipo de experimento, viajando disfrazado como pobre para ver cómo lo tratan». «Dios mío». Don Marcos sintió pánico absoluto. «¿Cómo descubriste esto?». Su abogado, don Felipe, envió mensajes a varios pueblos preguntando si habían visto a hombre mayor con burro. Dijo que era prueba social. Nuestro jefe me mandó a advertirle. Don Marcos comenzó a sudar. Había humillado públicamente a uno de los hombres más poderosos de región. Le había dicho que se fuera. Lo había tratado como basura. Si don Gonzalo revelaba esto, su carrera política terminaría. Su reputación se destruiría. Posiblemente perdería puesto como alcalde. ¿Cuándo planea revelar su identidad? No lo sé, pero pronto, asumo. Después que Mensajero partió, don Marcos caminó de un lado a otro en su oficina, mente trabajando frenéticamente. Necesitaba arreglar esto. Rápido. Entonces pensó en Clara. Si don Gonzalo estaba probando bondad de personas, y Clara lo había ayudado, entonces ella era testigo clave de cómo Vila lo había tratado. Si pudiera convencer a Clara de mentir, de decir que él también había ayudado. Fue inmediatamente a casa de Clara. Era tarde en noche. Clara ya había acostado a niños. «Don Marcos, ¿qué hace aquí tan tarde?». «Clara, necesito hablar contigo. Es urgente». «¿Sobre qué?». «Sobre tu huésped, Gonzalo». «¿Qué hay con él? ¿Hizo algo malo?». «No exactamente. Pero hay algo que necesitas saber, y algo que necesito que hagas por mí». Entró sin esperar invitación. Clara, incómoda pero educada, ofreció café. «Clara, Gonzalo no es quien dice ser». «¿O qué quiere decir?». «Es don Gonzalo Ibarra, hombre muy rico, uno de los más ricos de toda región». Clara lo miró con incredulidad. «¿El señor Gonzalo? Pero él viste como trabajador, anda en burro viejo». «Es disfraz. Aparentemente está haciendo algún tipo de prueba social, viajando como pobre para ver cómo lo tratamos». Clara procesó esta información lentamente. «Entonces, ¿todo este tiempo era rico?». «Sí. ¿Y me estaba probando?». «Probando a todos, a toda Vila». Clara sintió mezcla extraña de emociones, decepción por engaño, pero también entendimiento, porque en cierto modo tenía sentido. «¿Por qué me cuenta esto?». Don Marcos se inclinó hacia adelante. «Porque vas a ser testigo clave cuando él revele verdad. Vas a decir que tú fuiste única que lo ayudó, y eso hará que todos nosotros, yo especialmente, nos veamos mal». Fue verdad. Yo fui única que lo ayudó. Pero no tiene que ser así. Mira, Clara,
Si cuando llegue momento tú dices que yo también te ayudé, que yo fui amable con él también, que supervisé su bienestar, ¿quiere que mienta? No estoy pidiendo que mientas exactamente, solo que expandas verdad un poco. ¿Por qué haría eso? Don Marcos sacó bolsa de dinero de bolsillo. Porque te pagaré 500 pesos. Clara miró bolsa. Era más dinero del que ganaba en 6 meses. 500 pesos por simplemente decir algunas palabras amables sobre mí cuando llegue momento. Piensa en lo que podrías hacer con ese dinero. Mejor comida para tus hijos, ropa nueva, tal vez reparaciones en casa. ¿Me está ofreciendo soborno? Estoy ofreciendo compensación por cooperación. Clara se levantó lentamente, ojos ardiendo con indignación que don Marcos nunca había visto en ella. Don Marcos, salga de mi casa. Clara, sé razonable. Dije que salga, ahora. Estás cometiendo error. Con 500 pesos. No vendo mi dignidad. Y definitivamente no miento para proteger a hombre que nos ha tratado con desprecio durante años. ¿De qué hablas? Yo nunca... Usted nos ha ignorado, nos ha tratado como molestia, ha cobrado impuestos completos mientras nos niega servicios, ha actuado como si éramos menos que humanos porque somos pobres. Eso no es... Y ahora quiere que mienta por usted porque tiene miedo de enfrentar consecuencias de su propia crueldad. Clara, estás siendo dramática. ¡Alga! Grito despertó a niños. Andrés apareció en puerta protector. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, hijo. Don Marcos estaba saliendo». Don Marcos miró a Clara con mezcla de rabia e incredulidad. «Cometes gran error, Clara. Cuando todo esto termine, recordaré esto. Bueno, y yo recordaré que trató de comprar mi integridad». Don Marcos salió, dando portazo. Clara se sentó, temblando. No de miedo, de indignación. Andrés la abrazó. «Mamá, ¿qué quería?» «Algo que nunca puede tener, hijo». «Mi honor». Esa noche Clara no durmió mucho, no por miedo de don Marcos, sino procesando revelación de que Gonzalo era rico. Parte de ella se sentía engañada. Había abierto corazón, compartido su comida escasa, ofrecido su hogar, y todo había sido... ¿prueba? Pero otra parte entendía, porque si Gonzalo realmente quería saber cómo trataban personas a pobres, única forma era experimentarlo personalmente, y ella había pasado prueba que ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente, don Marcos estaba frenético. Si Clara no mentía por él, necesitaba otro plan. Decidió intentar sabotear revelación completamente. Fue a doña Inés. «Necesito que recuerdes que fuiste amable con Gonzalo». ¿Por qué mentiría sobre eso? Lo traté como basura porque parecía basura. Porque es don Gonzalo Ibarra y va a exponer cómo lo tratamos. Dios santo, exactamente. Así que necesitamos controlar daño. Todos necesitamos decir que fuimos amables. Que le dimos precios justos, que lo tratamos bien. Fue a Eugenio. «Eres comerciante, entiendes negocios, necesitamos historia coordinada». Fue a padre Anselmo. «Padre, por bien de iglesia, necesitamos presentar vila favorablemente». Pero había problema. Clara había rechazado soborno, y Clara era única con evidencia real de bondad. Si ella contradecía historia coordinada, todo colapsaría. Don Marcos necesitaba silenciar a Clara, o al menos minimizar su influencia. Comenzó a esparcir rumores. «Clara no es confiable, es conocida por exagerar. Clara está desesperada por dinero, probablemente inventa historias. Clara siempre ha sido dramática desde que su esposo murió». Pero Vila conocía a Clara, y rumores no pegaban como don Marcos esperaba. 2 días después, don Gonzalo regresó de pueblo vecino. «¿Cómo estuvo su viaje?», preguntó Clara algo distante. «Productivo. Clara, necesito confesarte algo».
Ya sé, señor Gonzalo. O debería decir, don Gonzalo. Su corazón se hundió. ¿Cómo supiste? Don Marcos vino. Me ofreció dinero para mentir sobre cómo lo trató. Me contó quién realmente eres. Clara, yo... ¿Por qué? ¿Por qué el engaño? Don Gonzalo le contó todo, sobre su necesidad de entender naturaleza humana, sobre querer saber si el respeto que recibía era genuino, sobre probar bondad. Clara escuchó en silencio. Cuando terminó, ella habló suavemente. Te ofrecí ayuda no porque pensé que podrías pagarme algún día. La ofrecí porque era lo correcto. Si hubieras sido verdaderamente pobre, habría hecho exactamente lo mismo. Lo sé. Y eso es precisamente porque eres extraordinaria. No soy extraordinaria. Solo soy decente. El hecho que eso parezca extraordinario dice más sobre mundo que sobre mí. Tienes razón. Y es por eso que mañana, cuando don Felipe llegue con documentos apropiados, voy a revelar verdad. Voy a exponer cómo fui tratado. Y voy a recompensar tu bondad. No necesito recompensa. Tal vez no la necesites, pero la mereces. Y la recibirás. Don Marcos intentará sabotear esto. Déjalo intentar. Verdad es más poderosa que mentiras, y tú eres testigo viviente de esa verdad. Al día siguiente, carruaje elegante entró a San Jerónimo. Era tiempo de que don Gonzalo Ibarra mostrara su verdadera cara y enseñara lección que Vila nunca olvidaría. ¿Qué harías si alguien intentara comprar tu integridad? Cuéntanos abajo. El próximo capítulo va a ser inolvidable. Carruaje llegó a mediodía, cuando plaza estaba llena de gente. Era carruaje hermoso, madera pulida, caballos finos, conductor con librea elegante. Vila entera se detuvo a mirar. Don Felipe bajó, vestido formalmente como abogado de prestigio que era. ¿Dónde puedo encontrar a don Gonzalo Ibarra?, preguntó en voz alta. Murmullos de confusión. Don Gonzalo Ibarra. Aquí no hay nadie con ese nombre. Sí hay, dijo voz desde atrás de multitud. Don Gonzalo avanzó, aún vestido humildemente, aún con Pancho a su lado. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no encorvado, ya no subordinado. Yo soy don Gonzalo Ibarra. ¿Usted? Eugenio rió. ¿El vagabundo es don Gonzalo Ibarra? Don Felipe sacó documentos. Estos son registros de propiedad, documentos de identidad, certificados. Don Gonzalo Ibarra, propietario de Hacienda San Rafael, propietario de 3 haciendas grandes, uno de los hombres más ricos de región. Mostró documentos, sellos oficiales, fotografías, testimonios. Silencio absoluto cayó sobre plaza. Doña Inés palideció. Eugenio abrió boca, pero no salió sonido. Don Marcos, parado al frente como siempre, sintió tierra abriéndose bajo pies. Durante última semana, comenzó don Gonzalo con voz que todos podían escuchar, viajé a esta vila disfrazado, vestido como pobre, montado en burro humilde, sin revelación de mi identidad o recursos. Hice esto porque quería saber algo fundamental sobre naturaleza humana. ¿Cómo tratan personas a aquellos sin recursos? ¿Existe bondad genuina o respeto es solo función de riqueza? Miró alrededor de multitud. Encontré mi respuesta, y no fue respuesta que esperaba, o quizás sí lo fue. Llegué sediento. Mi burro necesitaba agua. Me prohibieron usar fuente pública. Miró a Eugenio. Fui a tienda. Me cobraron 3 veces precio normal. Me trataron con desprecio abierto. Miró a doña Inés. Busqué alojamiento. Me cobraron precio inflado por peor habitación. Me trataron como molestia. Miró a padre Anselmo. Fui a iglesia buscando consuelo espiritual. Me rechazaron. Me dijeron que estaba demasiado ocupado. Miró a don Marcos. Y su alcalde, su líder, me humilló públicamente. Me llamó vagabundo.
Me amenazó con expulsarme si causaba problemas. Todo esto sin haber hecho absolutamente nada malo excepto parecer pobre. Don Marcos intentó hablar. Don Gonzalo, yo no sabía... Precisamente no sabía, y porque no sabía que yo era rico, me trataste como basura, lo que revela algo fundamental. No me respetas a mí, respetas mi dinero. Multitud murmuraba, algunos con vergüenza, otros con indignación defensiva. Pero, continuó don Gonzalo con voz más suave, hubo excepción. Una persona, solo una en toda esta vila, me vio no como vagabundo, no como molestia, no como oportunidad de explotar, sino como ser humano que merecía dignidad básica. Extendió mano hacia Clara, que estaba en borde de multitud intentando ser invisible. Clara Mendoza, viuda, madre de 3, luchando para sobrevivir. Sin embargo, cuando me vio en plaza, cansado y solo, me ofreció desayuno. Me invitó a su casa, compartió su comida, último pan que tenía, me dio alojamiento, lavó mi ropa, me trató con dignidad que ninguno de ustedes mostró. Clara, abrumada, intentó retroceder, pero don Gonzalo continuó. Y cuando don Marcos descubrió mi verdadera identidad antes de esta revelación, ¿saben qué hizo? Miró al alcalde con ojos que quemaban. Fue a Clara, en medio de noche, y le ofreció 500 pesos, soborno, para mentir, para decir que él también había sido amable, que él había supervisado mi bienestar. ¿Es cierto esto? Alguien gritó desde multitud. Don Marcos estaba congelado. ¿Don Marcos les ofreciste soborno? Padre Anselmo sonaba horrorizado. Yo solo intentaba... ¿Y sabes qué hizo Clara? Interrumpió don Gonzalo. Esta mujer que lava ropa por monedas, que lucha para alimentar a sus hijos, que vive al borde de pobreza. ¿Saben qué hizo cuando le ofrecieron 500 pesos? Lo rechazó. Le dijo a su alcalde que saliera de su casa, porque hay algo que Clara valora más que dinero, su integridad. Aplausos comenzaron, primero tímidos, luego fuertes. Clara lloraba. Andrés la abrazaba con orgullo. Por lo tanto, dijo don Gonzalo con voz oficial, he decidido lo siguiente. Primera, Clara Mendoza recibirá casa nueva, no pequeña, apropiada para familia de 4, con tierra suficiente para cultivar, escriturada a su nombre, para siempre. Aplausos más fuertes. Segunda, Clara será empleada como administradora de proyecto benéfico que estableceré aquí. Salario será 50 pesos al mes, más que suficiente para vivir dignamente. Tercera, sus 3 hijos recibirán educación completa. Pagaré todo, libros, uniformes, matrículas si necesitan ir a ciudad para estudios superiores. Clara estaba sollozando abiertamente ahora. Pero, continuó don Gonzalo, voz endureciéndose, también he decidido algo más. He observado esta vila. He visto cómo tratan a pobres, cómo explotan a vulnerables, cómo desprecian a aquellos sin recursos. Y aunque podría simplemente irme y dejar que continúen así, no lo haré, porque creo que personas pueden cambiar, especialmente cuando se les da herramientas apropiadas. Por lo tanto, construiré escuela nueva aquí en San Jerónimo, escuela donde niños de todas familias, ricas y pobres, aprenderán juntos, donde se les enseñará no solo lectura y matemáticas, sino también valores, compasión, respeto, dignidad para todos. También construiré puesto médico, con doctor que atenderá a todos, independientemente de su capacidad de pagar, y estableceré fondo comunitario para viudas como Clara, para familias en crisis, para aquellos que necesitan ayuda temporal. Multitud estaba en shock. Algunos aplaudían, otros lloraban. Algunos, como doña Inés y Eugenio, miraban al suelo con vergüenza. Pero
dijo don Gonzalo, y silencio cayó de nuevo. ¿Hay algo más que necesitan saber? Una historia que hace todo esto aún más significativo. Sacó sobre de bolsillo. Esta es carta que escribí hace 20 años. Carta que nunca envié, pero he guardado todo este tiempo. Comenzó a leer. Hace 20 años, cuando tenía 45, hice prueba similar. Fui a vila llamada San Miguel, disfrazado como pobre, para ver cómo me tratarían. Experiencia fue igual de brutal. Me humillaron, me rechazaron, me trataron como basura. Excepto por una mujer que me dio comida cuando tenía hambre, que me ofreció su casa cuando no tenía dónde dormir, que me trató con dignidad cuando nadie más lo hizo. Su nombre era Beatriz. Don Marcos sintió sangre drenándose de rostro. Beatriz era viuda, tenía hijo joven, luchaba para sobrevivir, pero aún así compartió lo poco que tenía. Esa experiencia cambió mi vida, me hizo entender que verdadera bondad existe y me comprometí a vivir de manera que honrara su regalo. Durante últimos 20 años he ayudado a docenas de comunidades, he construido escuelas, hospitales, he empleado cientos, todo porque Beatriz me mostró que bondad genuina existe. Pero hay algo más. Algo que descubrí ayer cuando don Felipe investigó historia de San Jerónimo. Miró directamente a don Marcos. Don Marcos Villanueva. Tu madre se llamaba Beatriz, ¿verdad? Silencio absoluto. Sí, susurró don Marcos. ¿Y murió hace 5 años? Sí. Entonces necesitas saber algo. Tu madre, Beatriz, fue mujer que me salvó hace 20 años. Mujer que me mostró bondad cuando nadie más lo hizo. Mujer cuya compasión cambió mi vida entera. Don Marcos cayó de rodillas. Y tú, su hijo, me trataste con crueldad exactamente opuesta. Eres hijo de mujer más compasiva que conocí, y te convertiste en hombre que encarna todo lo que ella habría despreciado. Lágrimas corrían por rostro de don Marcos. No sabía, nunca me contó. Porque tu madre era humilde, porque no hacía bondad buscando reconocimiento. La hacía porque era correcta. Ella estaría tan decepcionada. Quizás, pero también creía en redención. En cambio, y te voy a dar oportunidad que ella habría querido que tuvieras. Sacó otro documento. Estás removido de puesto como alcalde, efectivo inmediatamente. Gobierno provincial ha aceptado mi recomendación basándose en evidencia de mal manejo y corrupción. Don Marcos asintió, derrotado. Pero, continuó don Gonzalo, también te ofrezco trabajo, como asistente en proyectos benéficos que estableceré aquí. Salario modesto, trabajo humilde. Reportarás directamente a Clara. ¿A Clara? Sí. Aprenderás humildad, aprenderás servicio, aprenderás valores que tu madre intentó enseñarte, pero que olvidaste en persecución de poder. Y si, y solo si, demuestras durante 5 años que has cambiado verdaderamente, te ayudaré a reconstruir tu reputación, pero no antes. Don Marcos miró a Clara. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Clara, con gracia que definía todo su ser, respondió. Todos merecemos segunda oportunidad. Si de verdad quieres cambiar, te ayudaré. Multitud explotó en aplausos. Don Gonzalo levantó mano para silencio final. San Jerónimo les he dado regalo. No solo edificios o dinero, sino oportunidad de cambiar, de ser comunidad que valora personas por carácter, no por riqueza. Escuela que construiré se llamará Escuela Beatriz Villanueva, en honor a mujer que comenzó todo esto. Y espero, ruego, que la usen no solo para educar mentes, sino para transformar corazones. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. ¿Crees en segundas oportunidades o hay acciones imperdonables?
Cuéntanos tu opinión y quédate, aún hay más por descubrir. Semanas que siguieron fueron de transformación caótica. Don Gonzalo no se fue inmediatamente, se quedó para supervisar comienzos de proyectos. Clara se mudó con sus hijos a casa nueva, hermosa estructura con 3 habitaciones, cocina apropiada, tierra para cultivar. Niños lloraron de alegría. «Mamá, ¿de verdad es nuestra?», preguntó Lucía. «De verdad, mi amor, para siempre». Don Marcos, humillado públicamente, comenzó trabajo humilde, primero ayudando con construcción de escuela, cargando materiales, limpiando. Algunos en Vila lo despreciaban ahora que había caído, otros sentían lástima, pero Clara, fiel a palabra, lo trató con dignidad, no amistad, no confianza todavía, pero dignidad. ¿Por qué?, preguntó don Marcos un día mientras trabajaban juntos organizando materiales. «¿Por qué me ayudas después de cómo te traté?». «Porque alguien tiene que romper ciclo. Si yo te trato mal ahora que estás abajo, soy tan mala como tú fuiste cuando yo estaba abajo. No sé si puedo cambiar». «Entonces aprende. Tu madre lo habría querido». Mención de su madre siempre lo golpeaba duramente. Doña Inés cerró su pensión. No podía soportar vergüenza. Se fue a otra vila. Eugenio intentó continuar con tienda, pero clientes comenzaron a boicotear. «No queremos comprar de hombre que explota pobres». Eventualmente vendió negocio y se fue también. Padre Anselmo se quedó, pero dio sermón de disculpa profunda. «He fallado como pastor, me enfoqué en familias poderosas y olvidé que mi llamado es servir a todos, especialmente a más vulnerables. Pido perdón a Dios y a esta comunidad». Algunos lo perdonaron, otros no. Construcción de escuela tomó 6 meses. Era hermosa, 8 aulas, biblioteca, patio grande. Puesto médico tomó 4 meses. Doctor joven de ciudad aceptó puesto, inspirado por historia. Fondo comunitario comenzó a ayudar a familias. No caridad ciega, sino ayuda estructurada. Préstamos sin interés para negocios pequeños, apoyo temporal durante crisis, educación continua. Y lentamente, Vila comenzó a cambiar. Niños que antes burlaban de pobres, ahora jugaban juntos sin distinción. Familias que antes explotaban trabajadores, ahora pagaban salarios justos. Personas que antes juzgaban por apariencia, ahora daban segunda mirada. No era transformación perfecta, había resistencia, resentimiento, cinismo. Pero era comienzo. Clara floreció en su nuevo rol. Tenía don natural para organización, para ver necesidades, para conectar recursos con problemas. Sus hijos prosperaron también. Andrés continuó aprendizaje con carpintero, pero ahora con herramientas apropiadas y pago justo. Lucía se destacó en nueva escuela. Maestra comentó: «Tiene mente brillante. Podría ser maestra algún día». Tomás, niño que primero había notado a don Gonzalo en plaza, se volvió símbolo de bondad innata, siempre ayudando, siempre amable. Don Gonzalo visitaba mensualmente, supervisaba, aconsejaba, pero Clara manejaba día a día. Un año después de revelación, Vila organizó celebración, inauguración oficial de Escuela Beatriz Villanueva. Don Gonzalo dio discurso. «Hace año vine aquí disfrazado. Buscaba respuesta y encontré 2 respuestas. Primera, crueldad casual es real. Personas juzgan por apariencias, explotan a vulnerables, olvidan humanidad básica. Segunda, bondad genuina también es real, rara, a menudo castigada, pero real y poderosa. Esta escuela honra ambas lecciones. Beatriz, quien me enseñó primera lección de bondad, y Clara, quien me recordó que bondad persiste incluso en lugares más duros. Pero también honra algo más, capacidad humana de cambiar». Miró a don Marcos, que estaba en multitud. «Don Marcos, ven aquí». Don Marcos vaciló, luego avanzó.
Hace año eras alcalde arrogante, me humillaste, intentaste sobornar a Clara, actuaste de manera que tu madre habría despreciado. Hoy has trabajado humildemente durante 12 meses. Has servido sin quejarte, has comenzado a aprender lo que tu madre ya sabía. No has terminado, tienes 4 años más de prueba, pero has comenzado, y eso merece reconocimiento. Entregó certificado. Esto te nombra asistente oficial de proyectos comunitarios. No es posición de poder, es posición de servicio, pero es comienzo de redención. Don Marcos tomó certificado con manos temblorosas. Gracias, susurró. No lo merezco todavía. Por eso se llama gracia. Se da antes de merecerla, con esperanza de que eventualmente la merezcas. Multitud aplaudió. No todos, pero muchos. Después de ceremonia, don Gonzalo caminó con Clara. Has hecho trabajo extraordinario. Solo hago lo que tú me pagaste para hacer. No, haces mucho más. Traes corazón, compasión, sabiduría que no puede comprarse. Aprendí de mi esposo. Él siempre decía, Clara, dignidad no cuesta nada, pero vale todo. Era hombre sabio. Lo era, y habría estado orgulloso de lo que estamos construyendo. Don Gonzalo miró a 3 niños jugando en patio de escuela nueva. Tus hijos tendrán oportunidades que tú nunca tuviste. Lo sé. Y me aseguraré que nunca olviden de dónde venimos. Que nunca traten a otros como nosotros fuimos tratados. Ese es el legado más importante de todos. Caminaron en silencio un momento. Don Gonzalo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué realmente hiciste esto? ¿Por qué no simplemente disfrutar tu riqueza? Don Gonzalo pensó cuidadosamente antes de responder. Porque descubrí hace 20 años, gracias a tu equivalente, Beatriz, que ser rico sin propósito es estar vacío. Que tener todo pero no hacer nada con ello es desperdiciar vida. Beatriz me mostró bondad cuando no tenía que hacerlo, y eso encendió algo en mí. Pregunta, si ella podía ser generosa con tan poco, ¿qué excusa tenía yo con tanto? Entonces comencé a ayudar, primero tímidamente, luego más agresivamente, y descubrí algo sorprendente. ¿Qué? Que dar no me empobrecía, me enriquecía, no financieramente, en algo más importante, me hacía sentir vivo, con propósito, conectado. Y ahora, a 66 años, puedo decir honestamente, esta es vida más satisfactoria imaginable. No vivir en lujo aislado, sino vivir en servicio activo. Clara sonrió. Beatriz habría estado orgullosa. Espero que sí. Y espero que su hijo eventualmente también la haga sentir orgullosa. Miraron a don Marcos, que estaba ayudando a plantar árbol con grupo de niños. Creo que tiene oportunidad, dijo Clara, si realmente lo quiere. Entonces, ayudémoslo a lograrlo. El día sí, un año después de revelación que había sacudido Vila entera, San Jerónimo continuaba transformándose. No perfectamente, no sin retrocesos, pero definitivamente en dirección correcta. Dirección que Beatriz habría aprobado, y que su hijo, lentamente, dolorosamente, estaba aprendiendo a seguir. Si esta historia te está inspirando, comparte con alguien que necesite escucharla, y quédate. El legado apenas está comenzando a construirse. 5 años pasaron. Don Gonzalo ahora tenía 71 años. Aún viajaba entre sus haciendas y comunidades que ayudaba, pero menos frecuentemente. San Jerónimo había prosperado de maneras que nadie habría predicho. Escuela Beatriz Villanueva tenía 150 estudiantes, mejor rendimiento académico de región, pero más importante, reputación de enseñar valores junto con conocimiento. Puesto médico había expandido. Ahora tenía 2 doctores, 3 enfermeras. Servía no solo San Jerónimo, sino 3 villas vecinas. Fondo comunitario había ayudado 32 familias a salir de pobreza extrema. Y Vila misma
había cambiado culturalmente. Ya no explotaban pobres tan abiertamente. Ya no juzgaban tan rápidamente por apariencias. Clara, ahora de 39 años, se había convertido en líder respetada. Administraba no solo proyectos en San Jerónimo, sino coordinaba esfuerzos similares en región entera. Sus hijos habían crecido extraordinariamente. Andrés, de 17 años, era carpintero talentoso, pero también había estudiado. Aplicó a universidad en Capital para estudiar arquitectura. «Quiero diseñar escuelas y hospitales», le dijo a su madre, «como los que don Gonzalo construye, pero quiero hacerlos aún mejores». Lucía, de 14 años, era la mejor estudiante de escuela. Soñaba con ser doctora. «Quiero ayudar a personas como nosotros», decía. «Personas que no tienen recursos pero necesitan cuidado médico». Tomás, de 11 años, era alma de compasión. Ayudaba en fondo comunitario, llevando comida a familias necesitadas. «Mamá, ¿por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco?», preguntaba. «No lo sé, hijo, pero sé que aquellos que tienen mucho deben ayudar a aquellos que tienen poco, como don Gonzalo hace». Exactamente como don Gonzalo hace. Don Marcos había completado sus 5 años de rehabilitación. Había trabajado humildemente, sin quejarse, aprendiendo. Lentamente, muy lentamente, personas comenzaron a perdonarlo. No todos, pero algunos. Había encontrado algo inesperado, satisfacción en servicio. «Nunca fui feliz como alcalde», confesó a Clara un día. «Siempre preocupado por poder, por reputación, por controlar otros. ¿Y ahora? Ahora soy solo útil, y hay paz en eso». Clara sonrió. «Tu madre habría estado orgullosa». Mención de Beatriz ya no lo hacía llorar, lo hacía sonreír tristemente. Ojalá le hubiera prestado más atención cuando vivía. Ojalá hubiera escuchado sus lecciones sobre compasión. Pero estás aprendiéndolas ahora. Eso cuenta. En 5º aniversario de Revelación, Comunidad organizó celebración grande. Don Gonzalo fue invitado de honor. Nuevo alcalde, hombre joven llamado Ignacio, quien había sido estudiante en primera clase de Escuela Beatriz, dio discurso. «Hace 5 años, don Gonzalo Ibarra nos enseñó lección que nunca olvidaremos. Nos mostró espejo. Y lo que vimos no fue bonito, pero también nos dio oportunidad de cambiar, y muchos de nosotros tomamos esa oportunidad. Hoy San Jerónimo es diferente, no perfecto, nunca seremos perfectos, pero mejor, definitivamente mejor». Y todo comenzó con un hombre montado en burro, buscando respuesta simple. ¿Existe bondad genuina? La respuesta, descubrió, es sí, pero es rara y debe cultivarse. Por eso, en honor a don Gonzalo y a todas personas que nos enseñaron compasión, anunció: San Jerónimo adoptará oficialmente Código de Conducta Comunitaria. Leyó documento. Artículo 1. Toda persona en San Jerónimo, independientemente de riqueza, clase o apariencia, será tratada con dignidad básica. Artículo 2. Explotación de vulnerables será considerada ofensa seria contra comunidad entera. Artículo 3. Bondad no es debilidad, es fortaleza, y será celebrada. Artículo 4. Segundas oportunidades son valiosas, pero deben ganarse, no simplemente darse. Artículo 5. Recordaremos nuestra historia, no con vergüenza, sino con compromiso de ser mejores. Aplausos resonaron. Don Gonzalo fue invitado a hablar. Se levantó lentamente. Edad comenzaba a mostrarse. Amigos de San Jerónimo, cuando vine hace 5 años buscaba respuesta, y gracias a ustedes, especialmente gracias a Clara, la encontré. Bondad existe, pero no es automática, no es fácil. Requiere elección consciente, especialmente cuando nadie está mirando, especialmente cuando parece que no hay beneficio.
Clara me ayudó no porque pensó que yo era rico, me ayudó porque era correcto. Esa es definición de carácter verdadero. Y en 5 años he visto a muchos de ustedes desarrollar ese mismo carácter, no perfectamente, pero genuinamente. Don Marcos miró al hombre que ahora tenía 47 años, cabello con gris, rostro marcado por años de trabajo humilde. Has completado tu período de prueba. Has demostrado cambio real. Por lo tanto, oficialmente te restauro a posición de respeto en comunidad, no como alcalde, no como líder, sino como ciudadano valioso cuya transformación inspira. Don Marcos se levantó, lágrimas en ojos. Don Gonzalo, nunca podré agradecerte suficientemente, no solo por segunda oportunidad, sino por mostrarme lo que mi madre intentó enseñar durante toda mi niñez. Tu madre fue maestra extraordinaria, solo necesitabas estar listo para aprender. Estoy listo ahora y continuaré aprendiendo. Después de celebración, don Gonzalo caminó con Clara hacia tumba pequeña en cementerio local. Era tumba de Beatriz, madre de Marcos, mujer que había comenzado todo 20 años atrás. Clara había cuidado tumba durante estos 5 años, flores frescas siempre presentes. Beatriz, dijo don Gonzalo suavemente, vine a agradecerte de nuevo. 20 años después de que me salvaras, tu lección sigue multiplicándose. Tu hijo finalmente aprendió, tomó tiempo, tomó dolor, pero lo hizo. Y ahora, docenas de familias viven mejor por proyectos que tu bondad inspiró. Eso es legado verdadero, no dinero, no poder, sino valores que atraviesan generaciones. Clara colocó flores nuevas. Beatriz, nunca te conocí, pero te admiro. Y me aseguro que mis hijos conozcan tu historia, para que nunca olviden que bondad importa. Caminaron de vuelta en silencio. Don Gonzalo, dijo Clara finalmente, ¿cuánto tiempo más continuarás ayudando comunidades? Hasta que ya no pueda. Tengo 71 años, no viviré para siempre, pero mientras tenga aliento continuaré. ¿Y después? Después mis hijos continuarán, y personas como tú, y tus hijos. Ese es punto completo. No construir imperio que depende de un individuo, sino sembrar semillas que crecen independientemente. Andrés habla de diseñar escuelas algún día. ¿De verdad? Don Gonzalo sonrió ampliamente. Entonces asegúrate que tenga mejor educación posible. Yo pagaré. Don Gonzalo, ya has hecho tanto. Clara, nunca terminaré de pagar deuda que te debo. Me devolviste fe en humanidad. Eso no tiene precio. 10 años más pasaron. Don Gonzalo, ahora de 81 años, visitaba menos. Salud declinaba, pero proyectos que había iniciado prosperaban. 20 comunidades ahora, 50 escuelas, 30 puestos médicos, y todos compartían mismo espíritu, servir sin discriminar, dignidad para todos. Clara, de 49 años, había sido promovida. Ahora coordinaba todas iniciativas benéficas de fundación que don Gonzalo había establecido. Sus hijos eran adultos exitosos. Andrés, arquitecto, diseñaba escuelas y hospitales para comunidades rurales, gratis. Lucía, doctora, trabajaba en zonas más pobres, rechazando ofertas lucrativas de ciudad. Tomás, trabajador social, ayudaba a familias en crisis. Todos habían aprendido lección de su madre. Bondad no es debilidad, es vocación. Don Marcos, ahora de 57 años, había encontrado paz completa. Trabajaba calladamente, ayudaba donde podía, nunca buscaba reconocimiento. Tardé 40 años en entender lo que mi madre sabía desde siempre, le dijo a Clara un día, pero finalmente lo entiendo. Tu madre habría estado orgullosa. Espero que sí.
Cuando muera espero verla de nuevo y contarle que finalmente aprendí. Esa noche, Clara escribió carta a don Gonzalo. Don Gonzalo, han pasado 15 años desde que entró a San Jerónimo montado en Pancho, disfrazado como pobre. Usted buscaba respuestas sobre naturaleza humana y encontró tanto bondad como crueldad. Pero más importante, sembró semillas de transformación. San Jerónimo ya no es vila que humilla pobres, es comunidad que valora personas. Don Marcos ya no es alcalde arrogante, es hombre humilde que sirve. Mis hijos ya no son niños pobres sin futuro, son profesionales que dedican vidas a ayudar a otros. Y yo ya no soy simplemente viuda luchando para sobrevivir, soy líder de movimiento que cambia vidas. Todo porque usted eligió no vengarse, eligió enseñar, eligió invertir en redención. Gracias no es suficiente, pero es todo que tengo. Con gratitud eterna, Clara. Don Gonzalo leyó carta con lágrimas en ojos. Respondió brevemente: Clara, yo vine buscando respuesta. Tú me la diste. Y en proceso ambos descubrimos algo más importante que respuesta, que bondad multiplica, que valores trascienden, que legado verdadero no se mide en edificios, sino en vidas transformadas. Gracias por ser tú, Gonzalo. 2 años después, don Gonzalo Ibarra murió pacíficamente a edad de 83 años. Su funeral fue masivo. Miles asistieron, no solo familiares y amigos, sino personas de docenas de comunidades que había ayudado. Clara dio elogio. Don Gonzalo vino a San Jerónimo 17 años atrás, disfrazado como pobre. Buscaba respuesta sobre naturaleza humana. Encontró bondad en lugar inesperado, casa de viuda pobre. Pero lo que hizo después de encontrar esa respuesta definió su legado. No se vengó, enseñó, no acumuló, compartió, no juzgó, redimió. Y ahora, 17 años después, su legado vive en 50 escuelas, 30 hospitales, cientos de familias transformadas. Pero más importante, vive en valores que plantó, valores que continuaremos cultivando. Descansa en paz, don Gonzalo. Tu burro Pancho te espera y tu misión continúa. ¿Crees que una persona puede cambiar comunidad entera? Comparte esta historia con alguien que necesite creer en transformación. El epílogo final te espera. 20 años después de muerte de don Gonzalo. Era 2035. San Jerónimo ya no era vila pequeña. Era ciudad próspera de 5.000 habitantes. Pero no había olvidado su historia. Escuela Beatriz Villanueva era ahora institución regional con 500 estudiantes. Puesto médico había crecido en hospital completo y cada año, en aniversario de revelación, como comunidad llamaba evento famoso, celebraban recordando lección. Clara, ahora de 69 años, aún vivía en casa que don Gonzalo le había dado, rodeada de nietos. Andrés había construido 100 escuelas. Lucía había tratado 1000 pacientes. Tomás había ayudado 200 familias. Todos continuaban legado que madre les había enseñado. Don Marcos había muerto 5 años atrás, a edad de 62 años. Sus últimas palabras habían sido: «Dile a mi madre que finalmente entendí». Fue enterrado junto a Beatriz. Tumba tenía inscripción simple: Marcos Villanueva, hijo de Beatriz. Tardó tiempo en aprender, pero finalmente lo hizo. Un día, niño de 12 años, bisnieto de Clara, vino a visitarla. «Abuela, en escuela nos enseñan historia de don Gonzalo. ¿Es verdad que vivió aquí, que tú lo ayudaste?» «Sí, mi amor, es verdad». «¿Cómo era?». Clara sonrió recordando. Era hombre común que hizo cosas extraordinarias, no por ser perfecto, sino por elegir compasión sobre conveniencia. ¿Y tú? Maestra dice que fuiste única que lo ayudó. No fui única, solo fui la que actuó cuando otros no lo hicieron. ¿Por qué lo hiciste?
porque era correcto, y porque mi esposo, tu bisabuelo, me enseñó que dignidad es regalo que damos libremente. Te alegras de haberlo ayudado cada día de mi vida. Niño pensó por momento. Abuela, ¿qué pasaría si don Gonzalo volviera hoy? ¿Disfrazado de nuevo? ¿Lo reconocería? Clara rió suavemente. Probablemente no, pero no importa, porque lección no era sobre reconocer a persona específica, era sobre tratar a todas personas con dignidad. ¿Crees que nosotros, nuestra generación, lo haríamos mejor? No lo sé, pero espero que sí, porque ese es legado que don Gonzalo nos dejó. No edificios, no dinero, sino valores. Esa noche, Clara caminó al cementerio donde Beatriz y Marcos descansaban. Beatriz, nunca te conocí, pero tu bondad echó ondas que llegaron hasta mí, y a través de mí, a mis hijos, y a través de ellos, a sus hijos. Eso es inmortalidad verdadera, no vivir para siempre, sino plantar semillas que crecen mucho después que te vas. También visitó monumento que comunidad había erigido en Plaza Central. Era estatua de don Gonzalo montado en Pancho, pero diseñada inteligentemente. Desde un ángulo parecía hombre rico, desde otro, hombre pobre. Placa decía, don Gonzalo Ibarra, 1830-1913, quien nos enseñó que dignidad no depende de riqueza, sino de cómo tratamos a aquellos sin ella. Y debajo, agregado años después, en memoria también de Beatriz Villanueva, quien comenzó todo con acto simple de bondad. Clara tocó estatuas suavemente. Gracias, don Gonzalo, por ver bondad en mí cuando yo no la veía, por invertir en redención, por mostrar que legado verdadero no se construye con oro, sino con valores. Mientras caminaba de vuelta a casa bajo estrellas, Clara sintió paz profunda. No paz de quien descansa, sino paz de quien ha vivido plenamente, con propósito, con impacto. Su vida había comenzado en pobreza, en lucha, en viudez temprana. Pero un día había elegido mostrar bondad a extraño montado en burro, y esa elección, ese momento simple, había cambiado todo, no solo para ella, para cientos, tal vez miles, porque bondad multiplica. Valores trascienden, y legado verdadero nunca muere. Solo se transforma, en generación tras generación que elige compasión sobre conveniencia, dignidad sobre desprecio, servicio sobre acumulación. Ese era legado de don Gonzalo, y ese era legado que Clara, ahora anciana pero aún fuerte en espíritu, continuaría cultivando hasta su último aliento. Porque algunos legados son demasiado preciosos para dejar morir. Y este era uno de ellos. ¿Qué legado estás construyendo con tus elecciones diarias? Cuéntanos. Y quédate para el epílogo que cierra esta historia de manera perfecta. 30 años después de muerte de don Gonzalo. Clara tenía 79 años. Su cuerpo estaba frágil, pero mente seguía aguda. Y corazón seguía lleno de misma compasión que había mostrado 47 años atrás. Sus hijos eran mayores ahora también. Andrés, de 67 años, había entrenado nueva generación de arquitectos dedicados a construir para comunidades pobres. Lucía, de 64 años, dirigía red de clínicas rurales en toda región. Tomás, de 61 años, había establecido fundación que continuaba trabajo de don Gonzalo. Y todos tenían hijos propios. Y esos hijos tenían hijos. Árbol familiar que se expandía pero siempre recordando raíces. Un día de primavera, Fundación Gonzalo Ibarra, administrada ahora por nietos de don Gonzalo, organizó evento especial. Era 50 aniversario de Revelación. Medio siglo desde que hombre rico montado en burro había enseñado lección inolvidable. Clara fue invitada de honor. La llevaron en silla de ruedas, piernas ya no trabajaban como antes, pero dignidad seguía intacta. Plaza estaba llena,
1000 personas, 3 generaciones juntas, presidente de fundación, nieto de don Gonzalo, hombre de 50 años, dio discurso. Hace 50 años mi abuelo hizo experimento. Buscaba respuestas sobre naturaleza humana. Encontró tanto bondad como crueldad. Pero más importante, encontró oportunidad de enseñar. Y en 50 años esa lección se ha multiplicado. Mostró estadísticas impresionantes. 70 escuelas, 50 hospitales, 500 familias sacadas de pobreza extrema, 2000 niños educados que de otra forma no habrían tenido oportunidad. Pero números no cuentan historia completa, porque el legado real está aquí, señaló a multitud. Cada uno de ustedes que elige bondad sobre conveniencia, cada padre que enseña dignidad a hijos, cada maestro que ve potencial en niño pobre, cada doctor que trata pacientes sin pago, cada vecino que ayuda sin esperar recompensa. Ese es legado de mi abuelo, no edificios, sino valores vivos en ustedes. Entonces llamó a Clara al podio. Andrés empujó silla de ruedas, Clara miró multitud. 3 generaciones, algunas caras conocía, otras eran nuevas, pero todas estaban aquí por misma razón. Recordar lección. Habló con voz débil pero clara. Hace 50 años vi anciano en plaza, montado en burro, vestido humildemente. Algo en mí dijo, ayúdalo, no porque pensé que era rico, no porque esperaba recompensa, simplemente porque era correcto. Esa decisión cambió mi vida, cambió vidas de mis hijos, y a través de ellos, vidas de cientos más. Pero no fue solo mi decisión, fue decisión de mi esposo Mateo, quien me enseñó dignidad. Fue decisión de Beatriz, quien ayudó a don Gonzalo 20 años antes y comenzó toda cadena. Es decisión de cada persona que elige bondad cuando nadie está mirando. Lágrimas corrían por rostro arrugado. Estoy vieja ahora. No viviré mucho más, pero muero sabiendo que bondad que mostré ese día aún vive, multiplicada 1000 veces. Y eso es inmortalidad verdadera. Aplausos duraron 5 minutos. Después de ceremonia, Clara pidió ir a cementerio. Tumba de don Gonzalo estaba allí, junto a Beatriz, junto a Marcos. Don Gonzalo, susurró Clara, cumplí promesa que nunca hice explícitamente. Continué tu trabajo. Crié hijos que valoran lo mismo que valorabas, y ahora ellos crían hijos con mismos valores. Cadena continúa, como querías. También habló a Beatriz. Beatriz, nunca te conocí, pero fuiste primera que mostró a don Gonzalo que bondad existe. Sin ti, nada de esto habría pasado. Gracias por comenzar todo. Y a Marcos. Marcos, tardaste tiempo, pero aprendiste, y eso cuenta. Tu madre habría estado orgullosa de hombre que te convertiste en últimos años. Mientras Andrés la empujaba de vuelta, Clara notó algo. Joven pareja, tal vez 25 años, ayudando a anciano que había caído. No conocían al anciano, no tenían obligación, pero lo ayudaban de todos modos. ¿Ves?, dijo Clara a Andrés. Así es como sabes que el legado vive, no en ceremonias, en momentos pequeños de bondad que nadie registra. Mamá, estás cansada. Deberíamos volver a casa. Sí, pero primero, hay algo que necesito hacer. ¿Qué? Escribir carta para futuras generaciones, para cuando yo ya no esté. Esa noche, con mano temblorosa pero determinada, Clara escribió: a quienes lean esto en futuro, mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 79 años, y en vida llena de momentos, uno destaca sobre todos. Día que mostré bondad a extraño montado en burro. No sabía que era rico, no esperaba recompensa, solo hice lo que era correcto. Y esa decisión, ese momento simple, echó ondas que llegaron más lejos de lo que jamás imaginé. Si aprenden algo de mi vida, que sea esto: bondad importa, siempre,
incluso cuando nadie está mirando, especialmente entonces. Dignidad es regalo que damos libremente, a ricos, a pobres, a todos, y legado no se construye en grandes gestos, se construye en miles de elecciones pequeñas. Elijan bien, elijan bondad, y observen cómo se multiplica. Con amor eterno para generaciones que nunca conoceré, Clara selló carta. Pidió a Tomás que la guardara en archivo de fundación, para abrirse en 100 años, en 2083, para recordar a personas del futuro. 6 meses después, Clara Mendoza murió pacíficamente en su sueño, rodeada de familia, en casa que don Gonzalo le había dado. Su funeral fue tan grande como el de don Gonzalo había sido, porque no había sido solo viuda pobre que mostró bondad. Había sido símbolo viviente de lo que humanos pueden ser cuando eligen compasión sobre conveniencia. Fue enterrada en cementerio junto a otros que habían definido historia de San Jerónimo. Lápida simple decía: Clara Mendoza, 1896-1983. Quien mostró que bondad es elección y que esa elección lo cambia todo. Y junto a su tumba, comunidad plantó árbol, no árbol cualquiera, árbol fuerte, de raíces profundas, que viviría 100 años. Con placa Árbol de Clara, plantado en memoria de mujer cuya bondad echó raíces profundas que todavía dan fruto generaciones después. Bajo ese árbol, en años venideros, familias descansarían, niños jugarían, parejas se besarían, y ancianos contarían historia de mujer que había cambiado todo con acto simple de dignidad. Porque algunos árboles dan sombra mucho después de ser plantados, y algunos legados nunca mueren, solo crecen, y crecen, y crecen. ¿Crees que tus acciones de hoy importarán en 100 años? Déjanos saber. Y quédate para el epílogo final que te dejará sin palabras. Año 2083. Exactamente 100 años después de muerte de Clara. 188 años después de revelación original. San Jerónimo era ahora ciudad grande de 50.000 habitantes, pero Cementerio Viejo seguía allí, preservado como sitio histórico. Tumbas de don Gonzalo, Beatriz, Marcos, Clara, todas cuidadas meticulosamente. Y Árbol de Clara había crecido masivo, tronco grueso, ramas que se extendían ampliamente, sombra que cubría docenas de metros. Ese día, Fundación Gonzalo Ibarra, ahora organización internacional con presencia en 30 países, organizó evento especial. Apertura de carta de Clara, 100 años sellada, como ella había pedido. Bisnieta de Tomás, mujer de 40 años llamada Elena, fue elegida para leer carta. Multitud de 5.000 personas se reunió, no solo en San Jerónimo, sino conectadas digitalmente desde todo el mundo. Elena abrió sobre cuidadosamente. Papel estaba amarillento pero preservado perfectamente. Leyó en voz alta, transmitida a millones: a quienes lean esto en futuro, mi nombre es Clara Mendoza. Mientras leía, lágrimas corrían por rostros en multitud, porque palabras de mujer que había muerto 100 años atrás seguían resonando. Seguían siendo relevantes, seguían siendo verdaderas. Después de terminar carta, Elena habló. Clara Mendoza no era santa, no era perfecta, era mujer común que hizo elección extraordinaria. Y esa elección, mostrar bondad a extraño montado en burro, cambió curso de historia. En 188 años desde revelación original, Fundación Gonzalo Ibarra ha construido 1000 escuelas, establecido 500 hospitales, educado 100.000 niños, sacado 50.000 familias de pobreza extrema. Pero números no cuentan historia completa, porque el legado real no está en edificios, está aquí, señaló a multitud, en cada uno de ustedes que elige bondad, en cada padre que enseña dignidad, en cada maestro que ve potencial, en cada doctor que sirve sin discriminar, en cada persona que ayuda sin esperar recompensa.
Ese es legado de don Gonzalo, de Beatriz, de Clara. Y ese legado no tiene fecha de caducidad, porque mientras exista un ser humano que elija compasión sobre conveniencia, legado vive. Multitud aplaudió. Entonces hicieron algo simbólico. Cada persona en multitud plantó semilla, semilla de mismo tipo de árbol que crecía sobre tumba de Clara. 1000 árboles plantados en San Jerónimo y en 30 países conectados digitalmente. Para que en 100 años, explicó Elena, estos árboles sean grandes y sombra de bondad se extienda aún más lejos. Esa noche, joven de 18 años, descendiente de 6ª generación de Clara, caminó solo a cementerio. Se paró bajo árbol masivo de Clara. Abuela Clara, susurró, aunque 6 generaciones lo separaban, así la llamaba, acabo de graduarme de escuela secundaria, escuela que existe por lo que tú comenzaste. Tengo decisiones que tomar ahora, universidad, carrera, vida, y vine aquí buscando guía, supongo. Tocó tronco de árbol. Me enseñaron tu historia, sobre extraño en burro, sobre elección que hiciste, sobre todo lo que siguió. Y me pregunto, ¿cómo vivo a altura de ese legado? ¿Cómo hago diferencia cuando ya hiciste tanto? Viento susurraba entre ramas de árbol, y en ese susurro, joven casi podía escuchar respuesta. No vivas a altura de mi legado, vive a altura del tuyo. Haz elecciones que importan, no porque soy tu antepasada, sino porque son correctas. Joven sonrió. Entiendo, no se trata de ser como tú, se trata de aplicar mismos principios a mi mundo, mi tiempo, mis desafíos. Voy a estudiar medicina. Voy a servir comunidades pobres, no porque es lo que hiciste, sino porque es lo que necesita hacerse. Y algún día, cuando sea viejo, contaré tu historia, y historia de don Gonzalo, y de Beatriz, no como mitos distantes, sino como ejemplos vivos de lo que humanos pueden ser. Se levantó para irse, pero antes hizo algo más. Sacó pequeña semilla de bolsillo, semilla de mismo árbol. La plantó al pie de árbol masivo de Clara. Para próxima generación, para que cadena nunca se rompa. Mientras caminaba de vuelta bajo estrellas, pensó en algo profundo. 188 años atrás, hombre rico había montado burro viejo hacia villa pequeña, buscando respuesta simple, ¿existe bondad genuina? Y había encontrado respuesta en viuda pobre con 3 niños. Esa respuesta había echado ondas que ahora, casi 2 siglos después, seguían expandiéndose. 1000 escuelas, 500 hospitales, 100.000 vidas transformadas. Todo porque 2 personas, don Gonzalo y Clara, habían elegido algo diferente a lo que era fácil o conveniente. Don Gonzalo había elegido no vengarse, sino enseñar. Clara había elegido no juzgar por apariencias, sino ver humanidad. Y esas elecciones, esos momentos simples, habían cambiado mundo. No todo, no perfectamente, pero real y profundamente. Porque así es como mundo cambia, no con revoluciones dramáticas, sino con elecciones pequeñas multiplicadas millones de veces. Un acto de bondad aquí, una elección de dignidad allá, una decisión de servir en lugar de acumular, multiplicado por generaciones, hasta que bondad ya no es excepción, sino norma, hasta que dignidad no es privilegio, sino derecho, hasta que legado no es algo que se hereda pasivamente, sino algo que se construye activamente, cada día, con cada elección, por cada persona. Ese era legado de don Gonzalo, de Beatriz, de Clara, y ahora de cada descendiente que elegía continuar cadena. Legado que nunca moriría, porque estaba vivo, no en mármol o bronce, sino en corazones, en valores, en elecciones, en bondad que se multiplicaba, generación tras generación, para siempre.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y curte el video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.